Buen día con todos. Vamos a comenzar sobre casos de malleolo posterior. Tenemos una paciente femenina de 63 años, quien sufre un trauma rotacional el 21 de julio de tobillo izquierdo por caída de su propia altura. Obra social PAMI, la paciente deambulaba extra domicilio sin asistencia. Nosotros solicitamos dos radiografías, la radiografía frente y perfil. En la radiografía de frente podemos observar una fractura de malleolo peroneo oblicua corta. Observamos un gran fragmento triangular cizallante. En la radiografía del perfil podemos observar el gran escalón articular que tiene. En esa radiografía tenemos una radiografía de control en la cual la paciente permanece con una valva de yeso por el gran edema que presentaba. ¿Qué otros estudios solicitarían ustedes? Pregunta. Una tomografía. Chicos, tomografía. Bueno. ¿Todos piden tomografía ante una fractura, viendo en la radiografía, viendo esa radiografía, todos piden una tomografía? Brenda. Sí, yo considero que hoy la tomografía no solo nos ayuda a clasificar y a planificar la fractura de tobillo, por más que sea un malleolo o una persona grande o más de una vez la subestimamos, pero creo que hoy la tomografía es fundamental. Bien, en el chat todos ponen lo mismo, tomografía. Vamos adelante. Bueno, nosotros en el hospital, como protocolo, ya lo había mencionado el doctor Granatelli, solicitamos a los pacientes que sospechamos una fractura trimalleolar o una fractura de malleolo posterior, solicitamos tomografía, no solamente para la planificación, ya que en las radiografías siempre se nos puede escapar algún fragmento e incluso el desplazamiento que puede tener la fractura. Aquí tenemos en la tomografía, en el corte axial, podemos observar el gran fragmento triangular, un fragmento de Volvan y además las fracturas del peroné. En la radiografía coronal no se logra apreciar bien la fractura del malleolo posterior, pero en la sagital ya se observa el gran fragmento que les acabo de comentar e incluso se ve una mejoría a nivel del escalón articular en comparación con la radiografía del ingreso. Bueno, según la clasificación de Bartoniczek y de Ramel, ¿ustedes cómo la clasificarían a esta fractura? ¿Qué les parece, Carlos, Cristóbal? ¿Qué fractura? No sé si utilizan ustedes, Carlos, la fractura, la clasificación de Bartoniczek. ¿Están utilizando esa o utilizan Haraguchi? No, utilizamos bien la que hizo Ramel, la de Bartoniczek. Bien. Y hay afección de la escotadura, yo diría que es una tipo 4. Afecta bastante el compromiso medial. ¿Tenés la imagen ahí? Bien. En el chat también, todos están diciendo que es una tipo 4. Acá en el chat aparece una pregunta, dice que le piden un TAC más reconstrucción 3D. ¿Tienen acceso a la reconstrucción 3D? Andrés, ¿están haciendo reconstrucción 3D? ¿La utilizan? Sí, en nuestro caso la pedimos también. Jorge, ¿ustedes la piden? Sí, sí, podemos contar con ello, así que nos aporta un poco más para poder evaluar la fractura preoperatoria y ya hacernos más a la idea de cómo vamos a abordar. Para la planificación preoperatoria. Sí. Bien, sigamos. Bueno, nosotros la clasificamos efectivamente como una fractura tipo 4, con un gran fragmento triangular sólido posterolateral, sin fragmentos intercalados. ¿Qué tratamiento proponemos? ¿Qué tratamiento proponen? Jorge, ¿qué propones?
Es una fractura inestable, con compromiso de los tres maleolos. En realidad, lo que yo quería, vos dijiste en un momento dado, el primer paso es la fijación del maleolo posterior. Yo te quería, no sé si preguntar, porque nosotros todos operamos fracturas con más de 20 días, que muchas veces está pegado. Si en las fracturas suprasindesmales, donde por ahí el peroné está en tercio medio fracturado, si no vas primero a liberar esa fractura por un abordaje lateral, después liberás el fragmento, el maleolo posterior, estabilizás la fractura lateral y después fijás el maleolo posterior. Porque pasa muchas veces que iniciando por el maleolo posterior, si la fractura está desplazada y por ahí la fractura del peroné suprasindesmal está desplazada y con signos de consolidación parcial, ese maleolo no te baja, el maleolo posterior. Bien, Jorge, está buenísima la pregunta porque en realidad tenemos un caso que ahora vamos a ver que habla un poco de eso. Acá lo tengo al lado mío a Eduardo Fraile y Eduardo me decía que él muchas veces prefiere hacer eso. Yo creo que cuando la fractura está muy evolucionada, lo primero que hacemos es liberar todos esos focos y después empezar a fijar en el orden que uno le queda cómodo. Pero bueno, lo que decís vos es muy parecido a un caso que vamos a presentar y se tomó la misma decisión que vos. O sea que sí, me parece que es un tema a discutir. Si yo tengo que elegir una fractura que considero que todavía es aguda, abordo por maleolo posterior y fijo primero el maleolo posterior. Pero bueno, hay excepciones y casos. Si me preguntás de este una caso fractura muy alta, por el abordaje posterior es muy difícil de resolver y por ahí lo que hay que hacer es un abordaje adicional. Sí, si me preguntás de este caso puntual, yo haría un doble abordaje, un abordaje lateral para el maleolo externo y un abordaje posteromedial para el maleolo posterior. Operarían de cúbito ventral. Así que ese sería mi esquema. ¿De cúbito ventral utilizás? De cúbito ventral, un abordaje lateral para el maleolo externo, un abordaje posteromedial para evaluar el maleolo posterior. Incluso un posteromedial modificado para poder ver bien ahí al maleolo medial. Si querés, se responde. Sí. Cristóbal, ¿vos qué tratamiento proponés? Nosotros siempre utilizamos el posterior, de hecho lo empezamos a utilizar hace 1 año y medio, y siempre arrancamos por posterior. A menos que consideremos que la fractura es muy evolucionada al tiempo, liberamos el peroné y después arrancamos al posterior, pero siempre fijamos primero el posterior. Depende el abordaje, depende el fragmento del posterior y vemos si hacemos un posteromedial y un posterolateral. Normalmente solemos hacer más posterolateral, pero porque empezamos hace poco a hacer ese tipo de abordajes. Un posteromedial modificado no lo utilizamos nunca. El modificado todavía no lo han utilizado. No. Acá lo tengo a Eduardo, la computadora está acá al lado mío, y él me decía, Eduardo, te comparto un segundo para que cuentes lo que vos... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Yo modifiqué un poquito eso con Seba, con la experiencia, aprovechando la experiencia de Seba, que es mucha, y hago un abordaje lateral único, porque todos sabemos que la distancia entre un abordaje y otro mínimamente tiene que tener 4 o 5 centímetros. Obviamente que el tobillo es muy angosto y esas distancias no nos los dan, entonces ahí donde tenemos los problemas con la piel posteriormente. Entonces se me ocurrió hacer una vía lateral por el borde posterior del peroné, extendida hacia proximal, con el paciente en decúbito lateral, y hago, como bien dijo, creo que el del Hospital de Ezeiza, que hago la osteosíntesis primero del peroné para que me ordene la tibia, y después, con esa vía lateral bien extendida, hablo más o menos de 12 a 13 centímetros, me permite ver perfectamente al cirujano. Es verdad que no le permite ver casi a los ayudantes, pero sí al cirujano, el maleolo posterior,
y estoy colocando placas de muñeca. Si quieren tengo una radiografía, que se adapta bastante bien. La placa de muñeca tiene los 11 grados a ventral, y eso es más o menos lo que tiene esa inclinación en la tibia distal posterior, con buenos resultados. Tengo una radiografía, si quieren les puedo mostrar desde el celular, y pongo la placa lateral, no la pongo posterior, porque todos sabemos que sufren mucho los tendones peroneos, y muchas veces hay que sacarla esa placa. De esa manera yo realizo una sola cirugía, una sola incisión extendida, y pongo placa lateral, placa de muñeca posterior, con esa incisión. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar en el caso entonces. Bien, ¿qué material solicitarían? ¿Qué material solicitarían en este paciente especialmente? Bien, Fernanda. Están poniendo placas, Jorge, placas, tornillos. Habitualmente le ponemos doble placa a este caso que presentaron, pero también lo hemos solucionado con tornillos. Al maléolo posterior, me refiero, no solamente con tornillos. La placa del peroné simple con placa tercio de tubo, bloqueada, y preferiblemente en titanio. Perfecto. Bueno, avanzamos. Bueno, nosotros solicitamos una placa bloqueada, aparte placas en T y en L, tornillos canulados de 3,5 y el tornillo transindesmal. ¿Qué abordaje utilizaríamos en este paciente? Bueno, como ustedes ya lo comentaron, los diferentes abordajes que realizan en los diferentes hospitales, nosotros en este paciente lo que utilizamos fue un abordaje posterolateral. Tenemos las fotografías intraoperatorias en la cual podemos observar un tornillo canulado, el cual utilizamos para reducir y para fijar el gran fragmento que teníamos. Ese tornillo va a ir a nivel del vértice de la fractura. Posterior a esto, lo que hicimos fue colocar una placa bloqueada a nivel del vértice, y de esta manera lo que íbamos a evitar es el cizallamiento de la misma. Por ese mismo abordaje, nosotros tenemos acceso para la fractura del peroné. Y lo que hicimos es colocar una placa a nivel de la cara posterior del peroné. De esta manera reducimos las dos fracturas. Nos disculpamos porque no nos quedó grabado lo que fue la maniobra de Cotton, que fue negativa, por lo que no colocamos el tornillo transindesmal. Pero recordando que si fijamos y dejamos sintetizado todo lo que es el maleolo posterior, bueno, tenemos una sindesmosis fija. Tenemos las radiografías tanto del intensificador y a la derecha las radiografías postoperatorias. En cuanto al postquirúrgico de los pacientes, el doctor Granatelli ya lo explicó, los pacientes permanecen con valva de yeso por 3 semanas hasta que se retiren los puntos. Posterior a eso, iniciamos con la movilidad tanto activa como pasiva, sin carga, y a la 6ª semana ya comienzan con una carga parcial. En el caso de si colocamos el tornillo transindesmal, queda a criterio del cirujano que lo retiramos a la 8ª semana. Una pregunta. ¿Les ha pasado que tengan que colocar el tornillo suprasindesmal a pesar de haber reducido el maleolo posterior y haberlo fijado? ¿Tienen muchos casos? ¿Algún caso? Muy poco. La verdad que puntualmente no lo evalué en esos términos, pero siempre que tengo inestabilidad o que presumo que ya de entrada había una lesión transindesmal, sindesmal, le pongo el tornillo. Lo pones igual sin hacer la maniobra posterior a la fijación. Le hago la maniobra. Si me queda inestable, le pongo el tornillo transindesmal. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿quieren pasar? Tenemos un casito más. Sí. Acá me preguntan por el chat si no hacemos movilización precoz, que parecía mucho las 3 semanas. Sí, es cierto, eso es algo que tenemos que bajar. Por supuesto que esas 3 semanas no es para todos, tenemos pacientes de diferentes, lo vamos regulando con el paciente, pero el protocolo es pero la movilización precoz es algo que tenemos que empezar a instaurar con más fuerza. A ver, siguiente.
Bueno, buenos días, doctores. Voy a continuar con el siguiente caso, que es un paciente femenino de 21 años que ingresa a la guardia por... Perdón, Gustavo Valderrama es residente del Hospital de San Isidro. Bueno, buenos días, doctores. Voy a comenzar de nuevo con el siguiente paciente, que es el paciente femenino de 21 años que ingresa a la guardia por trauma rotacional de tobillo. El paciente no tiene obra social, el antecedente no refiere, deambula extradomicilio sin asistencia. En la radiografía de ingreso se le solicita una radiografía de frente y perfil de tobillo, en el que se evidencia claramente la fractura a nivel del peroné, transuprasindesmal, y también se evidencia la fractura transversa del maleolo medial. Ahí vemos la radiografía con la inmovilización. En este caso se le puso una bota de yeso. ¿Qué otro estudio solicitarían? En este caso, volvé para atrás, Gustavo, un segundo en la radiografía. Con esta radiografía utilizarían algún tornillo, perdón, pedirían otro estudio. ¿Qué es lo que ven? Una radiografía que no dice mucho, ¿no? No dice mucho la radiografía, y con lo que habían dado recién, que un 50% de las lesiones posteriores a veces permanecen desapercibidas, y yo creo que la concavidad de la tibia no está del todo respetada, ahí por lo que parece en la imagen. Entonces sí pediría otro estudio, pediría una tomografía. Exactamente, en esa región veo que está medio aplanada la curva. Sí. Perfecto, Cristóbal, avanzamos, Gustavo. Sí, claramente se pidió la tomografía. Vemos los cortes de la tomografía axial en la parte superior, en el que se evidencia dos fragmentos posterolateral en lo que es el corte axial. En el corte frontal vemos la fractura transversa de lo que es el maleolo medial. Vemos acá en esta imagen claramente abulsión del tubérculo de Chaput. En la proyección distal de la tomografía vemos claramente lo que es el compromiso del maleolo posterior. En esta imagen esquemativa, comparativa con el corte axial, en el que vemos en la imagen de la izquierda lo que es el tubérculo de Bastaf, el tubérculo de Chaput y el tubérculo de Bollmann. En este caso sí que estaba comprometido el tubérculo de Chaput, y en la parte posterior, bueno, dos fragmentos, como les había comentado, a nivel posterior medial. La clasificación que usamos es la Bartoniczek-Ramel. En este caso de la fractura, ¿qué tipo de clasificación sería? Brenda, ¿qué te parece esa fractura? Poné la tomografía para que la vea Brenda o Andrés, el que esté viendo. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? No recuerdo, perdón. ¿Qué tipo de fractura, pregunta Gustavo, de la clasificación de Bartoniczek podríamos tener? Bueno, nosotros la clasificamos como una Bartoniczek tipo 1, al estar comprometida a la parte posteromedial en dos partes. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo creo que tiene más compromiso que una 3. Pero... ¿Cómo, Brenda? Que creo que capaz la definición de Bartoniczek tipo 3 se queda un poco corta para las 3 lesiones que tenía. Para Chaput, sobre todo. Claro, bueno, lo que tiene es una lesión asociada. Claro, entonces, ¿cómo clasificaríamos esta lesión? Y yo le pondría en el tipo 5, que no se puede clasificar. Yo creo que es una fractura cuatrimaleolar. Es un neologismo, pero es una fractura cuatrimaleolar, tiene fractura de los 4 maleolos. Si nos ponemos a hablar de qué tipo de fractura de maleolo posterior, el maleolo posterior podría ser una tipo 3. Pero bueno, como tiene asociado este tubérculo de Chaput, podríamos decir una fractura cuatrimaleolar. Sí. ¿Seguimos? Brenda, ¿qué tratamiento propones? Bueno, para esta
paciente, obviamente la operamos, le solicitamos una placa para el peroné, una placa para el maleolo posterior, y en el maleolo medial, no recuerdo la imagen, pero me parece que lo incluía. Perfecto. Ahí tenemos la imagen del... Jorge, ¿fijás algo más? No le escuché bien a Brenda, no sé por qué la escucho tan bajo. Creo que no me preocupa tanto el maleolo posterior, honestamente. No veo, entiendo la clasificación, pero digo, no me estaría preocupando tanto eso, sino más el tubérculo de Chaput. Me parece más importante la reducción ahí, porque me está hablando de la lesión sin desmal, ¿no es cierto? Porque se arrancó la inserción directamente, arrancó el Chaput y arrancaría por ese lado. El maleolo posterior, igual, digamos, basándonos en el concepto anterior del tamaño, es realmente prácticamente un fragmento extraarticular a nivel de la tibia escalina, y si vos mirás la incisura, la compromete apenas. Yo digo, empezar a operar a este paciente, tenés que hacerle por lo menos 2 abordajes en 2 posiciones diferentes. Creo que es complicarse la vida, pero no sé, quiero escuchar a ustedes cómo lo resolvieron. Bueno, dale. A ver, pasá nomás a ver cómo lo resolvimos. Lógico. Bueno, como material lo pedimos la osteosíntesis de la placa bloqueada tercio de tubo en T y en L y tornillos canulados de 3,5 y 4,5 milímetros más tornillo transindesmal. Bueno, ¿y qué abordaje realizarían? Avanzamos. El abordaje que hemos realizado en este paciente fue un posterolateral y un anterolateral. Ahí vemos la radiografía postoperatoria en el que se evidencia la placa, lo que hicimos por el abordaje posterolateral, pusimos la plaquita tercio de tubo, y al haber realizado el abordaje anterolateral, sintetizamos lo que es el tubérculo de Chaput con un tornillo interfragmentario, como vemos acá en la del perfil, y por ese mismo abordaje se puso la placa del peroné lateral. Y por un pequeño abordaje medial se puso el tornillo canulado para sintetizar el maleolo medial. Bien, ahí hicimos una pequeña variación. Lo mismo que Jorge, le dimos mucha importancia a ese fragmento de Chaput, entonces queríamos verlo bien y el abordaje que utilizamos fue anterolateral. ¿Por qué anterolateral y no lateral? Para alejarnos del posterolateral que habíamos hecho. Nosotros, Jorge, lo fijamos al maleolo posterior. Igual entiendo lo que estabas diciendo del pequeño fragmento. Nosotros esos pequeños fragmentos los estamos fijando por el abordaje posterolateral, que es el que preferimos. Pero en este caso hicimos una variación de, como teníamos asociado un fragmento de Chaput, colocamos la placa por el peroné. Cristóbal, ¿vos hubieras hecho otro abordaje? No, creo que hubiera planteado así igual, porque si bien es un fragmento chiquito, o por lo menos los que estaban diciendo en el Congreso, la última vez tuve la suerte de escucharlo a Ramel y dice que trae mucha inestabilidad si no se fija ese fragmento posterior y lleva una artrosis precoz muy corto tiempo. Recomiendan fijarlo bastante. Nosotros no tenemos mucho seguimiento porque empezamos hace poco, pero sí lo fijaría, y de la misma manera, un abordaje posterior para fijar el fragmento posterior, y hacemos también el anterolateral para tener una buena visualización de Chaput. Respecto de la artrosis, perdóname, es más cuando te compromete ya la superficie tibia astragalina. Este fragmento realmente yo considero que la tibia astragalina no la compromete. Si te va a hacer una artrosis de la incisura de la tibio-perónea, bueno, está bien, no lo puedo certificar. Pero realmente me pareció un fragmento muy chico. Igual está buenísimo, les quedó bárbaro. Te hago una pregunta, ¿y en qué posición lo operaron o lo dieron vuelta en algún momento? Bien, sí, no me olvidé de decir eso. Este paciente lo operamos en decúbito lateral. Yo tuve un pequeño cambio, los empecé operando en decúbito lateral, a este igual
de tomar la decisión, lo hubiera operado en decúbito lateral, pero en ese momento los operaba todos los maleolos posteriores por decúbito lateral. En este caso me hubiera venido cómodo porque podía hacer los dos procedimientos. Y como era lateral, después sacamos el brete y pudimos resolver el maleolo medial. Claro. No, les quedó bárbaro. Dorsal y lo damos vuelta nosotros, lo ponemos dorsal y ventral, sí. ¿Cómo, Cristóbal? Nosotros lo operamos de decúbito ventral y en decúbito dorsal, lo damos vuelta. Lo dan vuelta. Sí. Lateral no lo operamos. Se toman el tiempo de hacer eso. Sí. Perfecto. No, nosotros preferimos solo tenerlo en una posición y tratar de resolver la mayor cantidad de abordajes en una sola posición. Bien, sí, es nuestra preferencia también y a veces lo logramos y a veces no. María Laura, ¿querés presentar tu caso que es más complejo? Sí, me va a compartir, perdón, pero no pude compartir desde mi computadora, me va a compartir Gustavo pantalla. Dale, Gus. Mientras tanto, en el chat van poniendo una pregunta acá sobre si utilizábamos el botón, los métodos flexibles para fijar la sindesmosis, no en estos casos de maleolo posterior, pero sí si ustedes utilizan algún sistema flexible para fijar sindesmosis. Andrés, si estás ahí. Vos, Jorge, tenés... No solemos utilizarlo. Realmente por una cuestión de costos y no tenemos experiencia. Sí, yo la verdad que experiencia poca, pero en el hospital ninguna por un problema de costos realmente. De costos. Bueno, ya estaríamos listos. ¿Empezamos? Dale. Bueno, esta es una paciente femenina de 73 años que ingresó por guardia el día 28 de agosto del corriente año por también un traumatismo en tobillo derecho por caída de propia altura, pero que le había sucedido hacía 19 días, el día 10 del 8 del 2020. La señora tiene PAMI, bueno, sucesivas veces habían llamado a la ambulancia y le habían recomendado que se quede en el domicilio con analgésicos pese a la deformidad que tenía. Deambulaba intra y extra domicilio sin asistencia. Bueno, esas serían las imágenes del ingreso, donde podemos observar una luxofractura de tobillo. Es una fractura, bueno, ahí solo se ve que es bimaleolar, pero es una fractura trimaleolar luxada. Continuamos. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, ya sabemos que es una fractura, una luxofractura de tobillo derecho de 19 días de evolución. Continuamos. Por la guardia se intentó hacer la reducción, era imposible por los días que habían transcurrido, y entonces se la llevó a quirófano y se realizó una reducción bastante aceptable. Era incoercible, por lo que se le tuvo que colocar una osteodesis con un Steinmann para poder fijar en posición la tibia astragalina. Quedó, tal vez, si somos exquisitos, un poquito subluxada, pero bueno, era la única manera en que la podíamos sostener. Se le colocó una válvula posterior de yeso y posterior a una breve internación se le dio el alta, previo a haber solicitado el material de osteosíntesis, que bueno, es PAMI, entonces en nuestro caso a veces tardan un poquito en llegar. ¿Continuamos? Hago una pregunta. Este método de fijación transitoria, ¿ustedes alguno hubiera utilizado otro? Yo, vos sabés que te quería comentar. Ante una luxación reductible. Y todo depende de que tengamos a mano. Claro. Capaz que con un tutor, que calculo que no disponían de tutor, lo hubieran solucionado, pero me imagino que no deben tener como nosotros.
siempre tratamos de escaparle al Steinman, pero hay en ocasiones que no queda otra solución, pero no es lo que más nos gusta, pero a veces es la salida que poseemos en un hospital. Yo trabajo en la clínica y en el hospital. En la clínica ni lo menciono, un Steinman para reducirlo, pero si tengo un tutor, le pongo un tutor. Exactamente. Un tutor o una tracción esquelética. Una tracción esquelética. Perfecto. Que lo que comentó recién la doctora es que era una reducción inestable, incoercible, difícil de tratar porque llevaba casi 20 días. Y lo que ocurre es que tenés una retracción que te impide, y ese Steinman puede pivotear, me pasó a mí por lo menos, pivotea en el vértice y se va al valgo de nuevo. Con lo cual yo me planteaba si no es conveniente o ponerle otro Steinman en el peroné tratando de estabilizar mejor, o poner los Steinman desde arriba para que tenga un amarre en una cortical. Bien, vos sabés. Porque por lo bien, menos, Jorge, bueno, es exactamente lo que pasó. Sí, Jorge, es exactamente lo que pasó. Se fue al valgo a pesar de eso. A veces se puede continuar y tomar una cortical, pero bueno, esto es lo que había, no lo hicimos nosotros en particular, pero era lo que se pudo resolver en ese momento. Acá Miguel, en el chat, Miguel Ticona pone que preguntaba si esperamos que sí. Y Néstor Paré habla de una tracción esquelética, que él haría eso. Bueno, ya los nombramos. Bueno, continuamos. El otro estudio que solicitamos fue una tomografía. Bueno, en la cual podemos observar la fractura, obviamente, del maléolo posterior con compromiso de la cisura, tioperonia, la fractura bastante distal del peroné y la fractura del maléolo medial. Vamos a continuar. Dentro de la clasificación de Bartonizek y Ramel entraría dentro de las tipo 2. No sé si están todos de acuerdo. Okay. Gustavo, ¿podés pasar la fotito? Bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces, se nos planteó, nosotros dentro del servicio de pierna, tobillo y pie conocimos a la señora ya una vez que había ingresado, conocimos la tomografía ya con el Steinman colocado, porque bueno, fue un día de guardia que justo no coincidió que estemos ninguno de los del sector de pie. Se resolvió como, con lo que se tenía, como muchos dijeron en el momento en el hospital. Entonces después lo que decidimos, bueno, una vez que ya teníamos la fecha quirúrgica, esta paciente la operé yo, decidimos internarla unos días antes, retirarle el Steinman porque ya obviamente no estaba cumpliendo función, y se la colocó en tracción esquelética unos 3-4 días previos a la cirugía para liberar la tensión de las partes blandas. Continuamos. Bueno, acá tenemos las imágenes de la tracción esquelética. En la que continúa tenemos las imágenes de las partes blandas. Estaba bastante bien, o sea, no había edema, no había eritema, entonces decidimos realizar la cirugía, pero la cirugía fue 38 días posterior. Entonces, ¿qué tratamiento proponemos? Obviamente el quirúrgico, ¿no? Y el tema es qué abordaje realizarían, cómo abordarían este tipo de lesiones, pensando en la edad de la paciente, pensando en el tiempo de evolución de la misma. No sé si alguien quiere... Lo veo ahí a Jorge. No, me rascaba la cabeza, pero no pasa nada. A ver, creo que hay que refracturarla toda. Tenés que ir a las fracturas y armar todo. Porque esto ya está todo cuidado, tenés tejido interpuesto.
creo que le haría un doble abordaje, un póstero lateral y un abordaje medial aparte para reducir el maleolo medial. Bueno, bien. Chicos, ¿En Ezeiza alguno que quiera opinar? Carlos. Bueno, a vos te preguntaron, así que todo tuyo. No, opino exactamente lo mismo. Habría que hacer un doble abordaje, hay que refracturar y volver a plantearse todo de cero. Bueno. Viene acá Octavio Heredia en el chat. María Laura dice que haría un abordaje medial y otro lateral para resolver esto. Bueno. Bueno, es exactamente lo que hice yo, ¿sí? La verdad que en este caso fue un caso muy complejo. Cuando ingresó a la sala de quirófano, la paciente llegó luxada, ¿sí? O sea, ya tenía una luxación de la tibia estragalina, que era bastante difícil de poder hacer la reducción por, obviamente, todo el tejido interpuesto. Entonces, la verdad que en ese momento decidí, también por la osteopenia que presentaba la paciente, si bien no tiene diagnóstico de osteoporosis, pero sí tenía una osteopenia importante, por la edad, y decidí, por los días también de evolución, no abordar por posterior, porque no iba a poder, por lo menos en mis manos, realizar una buena reducción de esa luxación, poder darle una buena longitud al peroné y el valgo que le corresponde dar. Entonces decidí prescindir del maleolo posterior e irme a hacer un abordaje lateral. Comencé con el abordaje lateral, colocando una placa tercio de tubo. Podés pasar la próxima. Acá tenemos el abordaje lateral, ¿sí? Que hicimos. Ahí se puede llegar a ver hasta el domo astragalino, ¿sí? Que está luxado externo. Obviamente que había mucho tejido, mucha fibrosis, y tuvimos que refracturar el peroné. El peroné era bastante distal la fractura. Así que bueno, lo que decidí fue eso, realizar un abordaje lateral. No podía hacer la reducción del astrágalo por lateral solo, entonces tuve que hacer un pequeño abordaje medial, que después me sirvió para hacer la reducción del maleolo medial. Logramos hacer la reducción del astrágalo correcta. Se fijó el peroné, primero con una placa tercio de tubo, que si quieres puedes pasar la próxima y lo mostramos. No teníamos en ese momento placa gancho, entonces, bueno, como en todo hospital público, acudimos a hacerla nosotros para tener otro apoyo más. Realizamos una reducción con una longitud bastante aceptable del peroné. Se colocó, bueno, la placa esta tercio de tubo, posteriormente se realizó el abordaje medial, se colocaron los 2 tornillos canulados. Vuelvo a repetir, por la osteopenia de la paciente, estos tornillos no estaban muy, o sea, no me gustaba mucho la fijación que tenían, y como ven ahí hay un tornillito con una arandela, que eso es por un cerclaje de Taicron que le hice en 8, para ayudar más la reducción, y posteriormente le colocamos los 2 tornillos transindesmales tricorticales, que obviamente no se los sacamos. ¿Podés pasar la próxima? Pasa la próxima, Gustavo. Bueno, ahí podemos ver que, no, la anterior. ¿Podés pasar la anterior? Eso. Bueno, ahí podemos ver en la aumentación del perfil que, bueno, increíblemente se redujo bastante aceptablemente el maleolo posterior, sin necesidad de abordarlo, habiendo realizado la síntesis del lateral y del medial. La próxima, por favor. Bueno, ahí estamos observando las posoperatorias inmediatas, ¿sí? Que lo mantuvimos con la valva de yeso. Yo, en este caso,
Lo que hicimos fueron 15 días de valva de yeso, después venda elástica, pero sin apoyo obviamente hasta las 6 semanas, ¿sí? Hoy la señora está caminando y sin dolor por suerte, por ahora, pero bueno, si no hicimos lo que normalmente hacemos en este tipo de fracturas, básicamente por el tiempo que llevaba y por la osteopenia y la luxación que tenía, y riesgo-beneficio, me incliné por hacer un abordaje lateral y medial. Bien, ¿por qué la colocación, Laura, de 2 tornillos suprasindesmales? Y básicamente por la osteopenia de la señora y la inestabilidad de la fractura. Me quedé tranquila con ponerle 2 tornillos que no se los saqué y no se los voy a sacar. Les pregunto al resto, ¿usan en osteoporosis, están poniendo más de un tornillo, tomando los 4 corticales? ¿Han tenido esa experiencia de tener que tomar o más corticales o más tornillos en el caso de osteoporosis? No, honestamente siempre pongo un tornillo solo, tricortical. Nosotros sí consideramos que está osteoporótico, creo que es más por miedo que por otra cosa que ponemos 2 también. Yo creo que fue por eso. Sí, no. No, está bien la descrito. experiencia como todos y vayamos agarrando un poco más de confianza. No, pero no solo eso, está descrito en caso de osteoporosis, sí. Tomar incluso la cortical, está descrito porque hay casos que pierde el amarre antes de tiempo, así que está descrito igual, no solamente es el temor. Bien, dice, acá hay una pregunta de Miguel Iraola, dice, pregunta para vos, María Laura, si lo operabas a las 3 semanas, ¿qué hubieras hecho? Hubiese abordado posterior, hubiera hecho un abordaje posterolateral.